¿Piensas que en Navidad todos comen pavo y tamales? ¿Y qué hay de Santa Claus? ¿Crees que lo inventó Coca-Cola? Descubre la verdad detrás de estas tradiciones navideñas. Comencemos. La Navidad, tal como la conocemos hoy, tiene raíces que se extienden mucho más allá de lo que imaginamos. Antes de que se asociara con el nacimiento de Jesús, las celebraciones en diciembre ya eran parte esencial de muchas culturas antiguas. Estas festividades tenían un propósito común: iluminar la oscuridad del invierno y renovar la esperanza. En la antigua Roma, las Saturnales eran el evento del año. Dedicadas a Saturno, el dios de la agricultura, estas fiestas ofrecían una pausa a las estrictas jerarquías sociales. Por unos días, se intercambiaban regalos, se organizaban grandes banquetes, y los roles entre los más poderosos y sus servidores se relajaban, fomentando un ambiente de alegría y camaradería. Mientras tanto, en el norte de Europa, los pueblos nórdicos celebraban el solsticio de invierno con una festividad conocida como Yule. Este ritual marcaba el punto en que los días más cortos comenzaban a alargarse de nuevo, simbolizando el retorno del sol. Las comunidades decoraban sus hogares con ramas de árboles perennes, símbolos de vida y resistencia, y encendían enormes fogatas para alejar a los malos espíritus y brindar calidez en las frías noches invernales. Estas tradiciones no solo eran una forma de enfrentar el invierno, sino también un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre regresa. Con el tiempo, el cristianismo adoptó muchas de estas costumbres para facilitar su integración con las creencias existentes. En el siglo IV, la Iglesia Católica declaró el 25 de diciembre como la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Aunque no hay evidencia de que esta fuera la fecha real, coincidía estratégicamente con las festividades paganas, como las Saturnales y el solsticio, creando una celebración inclusiva que unía lo nuevo con lo antiguo. Estas raíces culturales han dado forma a la Navidad que conocemos hoy, convirtiéndola en una festividad que celebra la luz, la esperanza y la unión, independientemente de las creencias o tradiciones personales. Pero esto es solo el principio de lo mucho que es la magia de la Navidad, y eso es lo que veremos a continuación. Suscríbete. Uno de los aspectos más cautivadores de esta celebración es el protagonismo de la luz, un símbolo de esperanza en las épocas más oscuras del año. En la antigüedad, las personas encendían velas y fogatas para iluminar las largas noches de invierno, un gesto tanto práctico como espiritual. Sin embargo, en 1882 ocurrió un cambio que marcaría la historia de las celebraciones. Edward Johnson, colaborador de Thomas Edison, introdujo las primeras luces eléctricas de Navidad. Este avance no solo añadió un brillo especial a las festividades, sino que eliminó el riesgo de incendios que las velas representaban. El árbol de Navidad, otro emblema icónico de estas fechas, tiene sus raíces en las tradiciones nórdicas. Para los pueblos del norte de Europa, los pinos simbolizaban la vida eterna.
pues permanecían verdes incluso en los inviernos más severos. En estas culturas, decorar los hogares con ramas resistentes era un ritual para celebrar la resiliencia de la naturaleza. Con el paso de los siglos, esta costumbre evolucionó hasta convertirse en el árbol decorado que conocemos hoy. Fue en el siglo XIX cuando el árbol de Navidad alcanzó una popularidad masiva, gracias a la reina Victoria y el príncipe Alberto de Inglaterra. En 1848, una ilustración que mostraba a la familia real junto a un árbol decorado con velas, dulces y adornos tradicionales, se publicó en una revista británica. La imagen se convirtió en una sensación de la época y la tradición se extendió rápidamente por Europa y América del Norte, donde cada hogar comenzó a incorporar su propio árbol navideño. Otro elemento indispensable de la Navidad son las canciones. Lo que hoy conocemos como villancicos comenzó como solemnes himnos religiosos cantados en las iglesias durante las celebraciones. Sin embargo, con el tiempo, estas composiciones se adaptaron para ser más accesibles y animadas, ganando popularidad entre la gente común. En los países hispanos, los villancicos se han convertido en una parte esencial de las festividades navideñas. Son el alma de eventos como las posadas, donde familias y comunidades se reúnen para recrear el peregrinaje de María y José a Belén. Entre risas, luces y cantos, estas canciones transforman las posadas o reuniones navideñas en momentos inolvidables de alegría compartida. Santa Claus, ese entrañable personaje que conocemos hoy, tiene un pasado tan fascinante como complejo. Su historia es el resultado de siglos de tradiciones, leyendas y transformaciones culturales que lo han convertido en el ícono global que llena de magia la Navidad. El origen de Santa Claus se remonta al siglo IV con San Nicolás, un obispo de origen turco conocido por su extraordinaria generosidad. Según la tradición, San Nicolás ayudaba a los más necesitados de formas ingeniosas, como dejando monedas en los zapatos o calcetines que las personas colgaban para secar. Una de las historias más famosas cuenta cómo salvó a 3 hermanas de caer en la pobreza al dejar discretamente bolsas de oro en su casa, permitiéndoles tener una dote para casarse. Con el tiempo, la figura de este obispo viajó a Europa y se transformó. En los Países Bajos, se convirtió en Sinterklaas, un anciano sabio y amable que viajaba a caballo blanco, acompañado de su fiel ayudante, Zwarte Piet, para repartir regalos a los niños. Los inmigrantes holandeses llevaron esta tradición a Estados Unidos en el siglo XVII, y con el paso de los años, Sinterklaas evolucionó al Santa Claus que conocemos. El Santa Claus moderno tomó forma en 1823, gracias al poema A Visit from Saint Nicholas, conocido también como La Víspera de Navidad, escrito por Clement Clarke Moore. Este poema presentó muchas de las características que asociamos con Santa hoy. Un hombre alegre y regordete, viajando en un trineo mágico tirado por renos y entrando a las casas por las chimeneas para dejar regalos. Nast, trabajando para la revista Harper's Weekly, lo representó como un personaje bonachón, vestido de rojo con detalles blancos, botas negras y un cinturón ancho.
Además, añadió elementos importantes a su historia, como su hogar en el Polo Norte, su lista de niños buenos y malos, y su taller de juguetes. Un mito muy común es que Coca-Cola creó la imagen de Santa Claus. Aunque no es cierto, la marca jugó un papel importante en popularizarla. En la década de 1930, una campaña publicitaria mostró a Santa con las características que Nast había definido, pero con un toque más cálido y amistoso, consolidando su imagen a nivel mundial. Santa Claus es el símbolo de la generosidad y la magia de compartir, recordándonos que el verdadero espíritu de la Navidad vive en la bondad y la ilusión. Dale me gusta. La Navidad es una celebración global con tradiciones únicas que reflejan la cultura de cada región. Descubramos cómo diferentes países dan vida a esta festividad. En Japón, la Navidad no tiene un trasfondo religioso, pero eso no impide que se celebre con entusiasmo. Una tradición peculiar es disfrutar del pollo frito de KFC. Esta costumbre comenzó en los años 70 gracias a una campaña publicitaria que promovía Kentucky para Navidad. Desde entonces, millones de japoneses reservan su cubeta de pollo con semanas de anticipación. La noche navideña también se vive como una ocasión romántica, con parejas que pasean bajo las luces decorativas y comparten regalos. En México, las posadas son esenciales en la temporada navideña. Durante 9 noches antes de Navidad, las familias recrean la búsqueda de posada de María y José con cantos, luces de bengala y procesiones. Al final de cada noche, se rompen piñatas llenas de dulces y frutas, llenando el ambiente de alegría. La cena de Nochebuena incluye delicias como tamales, pozole y romeritos, acompañadas de ponche de frutas o buñuelos crujientes. Estas tradiciones destacan la importancia de la familia y la comunidad. En España, el clímax de las fiestas llega el 6 de enero con los Reyes Magos. La víspera, ciudades y pueblos celebran con las cabalgatas de Reyes, desfiles donde Melchor, Gaspar y Baltasar reparten caramelos y regalan magia a los niños. La gastronomía navideña incluye turrones, polvorones y el emblemático roscón de Reyes, un pan dulce decorado con frutas cristalizadas que guarda pequeñas sorpresas en su interior. Si eres de México, podrás notar que los españoles celebran la Navidad de una forma muy parecida, con Reyes Magos y lo que nosotros le decimos rosca de Reyes. En el hemisferio sur, la Navidad coincide con el verano. En Argentina, las familias celebran al aire libre con asados y cenas frescas. En lugar de chimeneas, el cielo nocturno se llena de fuegos artificiales mientras las familias se reúnen en torno a la mesa y los niños esperan ansiosos los regalos de Papá Noel. La Navidad nos une con tradiciones únicas, pero el espíritu de celebración es el mismo en todo el mundo. ¿Cómo la celebras tú? La Navidad nos une con tradiciones únicas, pero el espíritu de celebración es el mismo en todo el mundo. ¿Cómo la celebras tú? Desde el Buen Fin o Black Friday hasta el lunes cibernético o Cyber Monday, las compras se han convertido en una parte importante de esta temporada. Sin embargo, el espíritu de compartir y estar juntos sigue siendo el corazón de la celebración. No importa cómo ni dónde se celebre, la Navidad tiene un mensaje universal. Es un momento para reconectar, dar gracias y construir recuerdos.
Tal vez comas pollo frito, rompas una piñata o disfrutes de un asado bajo las estrellas, pero lo importante es que compartas ese momento con quienes amas. Seas creyente o no, la Navidad nos llena de buenos sentimientos. Te deseo lo mejor y de regalo te dejo este video que se pregunta: ¿qué pasaría si viviéramos para siempre? ¡Feliz Navidad!